¿Qué tal, cultores? Titula El Tubazo. 1 millón de jóvenes se han ido de Venezuela en los últimos 8 años. Iba a ser un audio con tremenda fiesta por este titular, porque si de casi 6 millones que se han ido, 1 millón eran jóvenes, prácticamente no es nada. El que escribió el titular creyó que se la estaba comiendo, que con esto tumbaba el régimen, que causaría un shock social con la cifra de 1 millón de jóvenes que se han ido. La cifra correcta es 51% los jóvenes que se han ido de un total de 5 millones que han emigrado. Es decir, 2,5 millones de jóvenes. De todos modos, la cifra me sorprende. Yo creí que eran mucho más. Y en definitiva, aplasta aquella famosa creencia de que todos los jóvenes han emigrado. Pero antes de seguir comentando sobre esta encuesta de Enjuve, que es de la misma gente de Encovi, ligada a la Católica y liderada por un sociólogo de apellido España, debo aclarar que la manera como ellos realizan esta encuesta, de acuerdo al mecanismo metodológico que utilizan, que por cierto es el de la ONU, está diseñado para países cuyas características son muy distintas a las que está viviendo Venezuela en este momento, por cuanto su enfoque trabaja en función a determinar el nivel de pobreza de un país con insuficiencias estructurales de largo plazo. Les voy a citar un ejemplo. El mecanismo considera que si un área geográfica carece de agua continua por más de 3 días, ya entra en un nivel de pobreza extrema. Y esto tiene sentido cuando tú evalúas una zona marginal o una zona rural. Por la crisis de los servicios en Venezuela, tú puedes vivir en una urbanización de lujo y no recibir el agua de manera continua. Pero no quiere decir con ello que no tengas el servicio en tu casa, que no te puedas vestir, no puedas pagar tus gastos, ni tampoco tengas para comer. Es que incluso en una zona popular o en la provincia, puedes tener problemas de estos servicios y la gente tener recursos para comer y no por ello estarás en una situación de pobreza extrema. Pero la forma metodológica dirá que sí. Por eso, la encuesta en COVID dice que en Venezuela hay más de 80% de personas con pobreza extrema, cosa que no es verdad. Y cuidado, no estoy diciendo con esto que en Venezuela no haya pobreza extrema, que incluso no haya un número importante y que supere el promedio de la región. Lo que estoy diciendo es que esa cifra que están diciendo ellos no es real. En cuanto a la educación, la encuesta tiene también una información interesante, tal como dice el titular del Nacional. 37% de los jóvenes no estudian ni trabajan. Una cifra que comparada con el 2013 es alarmante, que en aquel entonces era el 23%. Definitivamente no están informados de lo que pasa en el mundo actualmente. Ellos mismos dicen que la encuesta mostró que el 45% de los jóvenes cree que una carrera universitaria no es necesaria para el futuro, mientras que 23% piensa que tendrán mejores oportunidades trabajando y aprendiendo con la práctica. Ya de esto lo hemos conversado y es un tema mundial. Los jóvenes no están viendo, de acuerdo a cómo está hoy en día estructurada la educación, donde tendrán que ver una cantidad de materias innecesarias solo para darle empleos a profesores y en el caso de instituciones privadas ganar más dinero, obligándolos a perder un tiempo de forma innecesaria. Por cuanto estas nuevas generaciones han desarrollado mecanismos mucho más ágiles para obtener ingresos económicos y estabilidad económica de forma honesta, trabajadora y productiva, sin necesidad de tener que ir a un instituto universitario. Y hay que resaltar algo, no es que no quieran formarse, todo lo contrario, sí quieren estar cada día más preparados, pero buscarán mecanismos más directos para hacerlo sin tener que perder tanto tiempo ni tanto dinero en una universidad o instituto tecnológico. También vemos la manipulación en el titular del Nacional, cuando dice 37% de los jóvenes venezolanos no estudia ni trabaja. Eso quiere decir entonces que el 63% sí lo hace. Luego de haber pasado esta crisis económica, social y política en Venezuela, más la crisis del COVID, que el 63% de los jóvenes esté o trabajando o estudiando, es una cifra extraordinaria que muestra el talante de formación y el talante de compromiso que tiene el joven venezolano que continúa en el país. En cuanto a migración, un 44% de los jóvenes dicen que no se irían del país. Más de un 25%
que lo pensarían y solamente un 28% no dudan en hacerlo. El equipo del sociólogo España se apresura en afirmar que esto obedece a la xenofobia que existe en Latinoamérica. Por ningún lado el sociólogo España habla sobre las mejoras en los indicadores que ya se proyectan para el cierre del 2021 y para el futuro 2022, ni tampoco de la experiencia que ya nos traen los venezolanos que de una forma masiva están regresando al país. Los carajitos entre 15 y 19 años son los más propensos a querer irse del país. ¿Quién carajo dijo que muchacho chiquito es gente grande? El 47% de los jóvenes dice que el principal problema es la inflación. Curioso, no es el conseguir el dinero, es que te rindan. Apenas un 33% les preocupa el desempleo. Es decir, la mayoría de los jóvenes en Venezuela o están trabajando, produciendo, o en todo caso, si no lo están haciendo, no tienen temor de hacerlo. Tampoco les preocupa ni la escasez de medicinas o alimentos. El tema de las dificultades con los servicios tampoco aparece entre los primeros lugares, lo que a mi juicio demuestra mucha resiliencia y estar alejados de la generación cristal. Sí hay cifras que son preocupantes. Muchos estudiantes que seguramente sí querían terminar sus estudios han tenido que abandonarlos para trabajar y aportar a su hogar. Sin embargo, nos reitera que los jóvenes encuentran trabajo. Donde no tengo dudas que hay problemas es para la obtención de un puesto de trabajo acorde a la profesión que un joven tenga. El cierre de múltiples empresas durante 8 años ha reducido de manera importante la oferta de empleos profesionales, así también como la reducción del Estado venezolano, el cual ha liquidado muchas empresas que estaban bajo su mando. Las consecuencias de este tipo de situación ya las conocemos. La noticia buena es que el crecimiento que estamos viendo, principalmente en el sector comercial, pero también de servicios, impulsará más temprano que tarde un crecimiento en el sector productivo. Ya estamos viendo un movimiento interesante en el mercado laboral. Manuel Brito puede asegurarles en este instante que hay una competencia bien fuerte en los mercados que tienen que ver con la gente que son del área de ventas, con una subida muy interesante de los niveles salariales. Por otro lado, y esto lo están viendo los jóvenes que siguen en el país, los jóvenes profesionales que se han ido al exterior tampoco es que la han visto muy fácil en este sentido. En Latinoamérica sabemos que el nivel de colocación de venezolanos profesionales está por el orden del 15% y en los Estados Unidos no pasa del 42-43%. Una cifra también que hay que revisar con pinza, porque a ese país es donde emigró un grupo importante de profesionales desde mucho antes de la diáspora que hemos visto en los últimos 5 años. Otro dato muy importante que observo es que por ningún lado los jóvenes muestran preocupación por la inseguridad, ni tampoco por el tema de la salud. Al menos no están registradas entre sus primeras preocupaciones. Apenas un 20% dice tener preocupación por el acceso a la educación, a lo cual pudiésemos pensar que son aquellos estudiantes que no tienen buenas calificaciones ni tampoco tienen recursos para ir a una universidad privada, por lo que sabemos que les costará entrar a una universidad pública. Ratificando un reporte que recientemente publiqué de Andrés Oppenheimer a través de CNN entrevistando a la profesora Marta Lagos desde Chile, tan solo un 50% de los jóvenes cree en la democracia, mientras el 78% no está de acuerdo en la democracia venezolana. Lo que ha sido nuestro norte en Cultores de Venezuela al decirle a la gente que debemos guiarnos en el fortalecimiento del sector privado y olvidarnos de la política. Y escuchen bien estos datos, 22% de los jóvenes dice que el régimen autoritario es el mejor, cifra que en el 2013 estaba en 8.3%, y otro 27.5% señaló que le da igual el sistema político que impere. Y a mi juicio, esto muestra la decepción de los jóvenes no solo con la política en Venezuela, sino a nivel mundial. Por último, el 37% de los jóvenes son opositores, el 31% chavistas y el 32% ni. Para aquellos que todavía no comprenden la política en Venezuela y todavía el posicionamiento que el chavismo tiene incluso en los jóvenes.